Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Recuerda comentar, así este video llega a más gente y eso me motiva más a traer los fics. Capítulo 7. Dragonstone, la sala de la mesa pintada. Los vientos nocturnos aullaban contra la antigua piedra volcánica. Las sombras danzaban sobre los muros iluminados por antorchas parpadeantes, y en el centro de la sala de guerra, la legendaria mesa pintada se extendía como un mapa de conquista, tallada con la forma de poniente. Las voces reunidas de vivos y muertos resonaban en la cámara de guerra más legendaria de la historia. Daenerys se encontraba al frente de la mesa pintada, con la mirada fija en las miniaturas de torres y ciudades talladas. El resplandor del fuego se reflejaba en su cabello plateado, y su expresión era majestuosa e indescifrable. A su izquierda estaban Missandei y Gusano Gris, silenciosos y vigilantes. Ser Jorah permanecía a su derecha, con los brazos cruzados y la mirada fija en Aeron. Aeron Grim se apoyó en el borde de la mesa, su sombra se enroscaba perezosamente a sus pies como un ser vivo. Tyrion y Varys permanecieron a un lado, en silencio, ambos observando, ambos calculando. De repente, ya era hora de que te acordaras de que estábamos aquí. Qué amable de tu parte irte de Meereen sin preocuparte por mí ni por los hombres que vinieron contigo. Una voz familiar resonó, aguda y teñida de una mezcla entre sarcasmo y resentimiento. Todos voltearon a mirar. Al fondo de la sala estaba Raya, con los brazos cruzados y una mueca norteña en el rostro. Caminó hacia ellos sin dudarlo. Aeron parpadeó una vez y luego se rascó la nuca, con una torpeza que nadie había visto antes. Realmente no tuve tiempo, murmuró. Lo siento. De hecho sigo sin tener tiempo. De verdad. Raya se acercó, entrecerrando los ojos, con una voz como acero envuelto en seda. Su mirada lo clavó en el sitio. Tyrion miró hacia Daenerys, con una expresión de diversión irónica en el rostro. Las mujeres del norte, murmuró, al parecer, siguen dando más miedo que los terrores que manejan las sombras. Aeron le dirigió una mirada fría y fulminante. Tyrion simplemente sonrió con sorna. Daenerys, que había estado observando a Raya y Aeron con la misma intensidad que reservaba para sus enemigos en el campo de batalla, se giró de repente, con la voz cortante, rompiendo la tensión. Bueno, Aeron, mencionaste las tierras de la tormenta. Aeron exhaló y dio un paso al frente. Su dedo recorrió el mapa de la mesa pintada y se detuvo en Bastión de Tormentas. Sí, dijo. Tomé la fortaleza. Destruí algunos estandartes Baratheon en el proceso. Pero no diría que he conquistado todas las tierras de la tormenta todavía. Mis soldados aún controlan la fortaleza. Y seguirán haciéndolo, a menos que los llame de vuelta. A continuación habló Varys, con una voz suave e inquietantemente tranquila. Hemos oído rumores de que vuestros espectros inmortales controlan Bastión de Tormentas. Se dice que humillaron a Kevan Lannister y a un gran número de aliados. Tyrion emitió un silbido bajo, entre impresionado y aterrorizado. Pobre tío, es difícil inspirar lealtad cuando tus hombres se orinan de miedo al ver una sombra, dijo. Aún así, hay que reconocerlo. Bastión de Tormentas no es una fortaleza fácil de tomar. Y mucho menos de mantener. Daenerys asintió, con los labios fruncidos en actitud pensativa. Es una posición estratégica. Desde ahí, tu conquista podría extenderse hacia el este, el oeste o el norte. Hizo una pausa, entrecerrando ligeramente los ojos. Si la conquista es lo que buscas. La sonrisa de Aeron era tenue, afilada como una navaja. Les daré a todos la oportunidad de arrodillarse. El norte ya lo ha hecho. Las tierras de la tormenta, volvió a mirar el castillo callado, son prácticamente mías. ¿Y el oeste? Preguntó Tyrion, arqueando una ceja. Terco y arrogante, respondió Aeron. Pero eso es lo que me gusta de ellos. Tyrion soltó una risita breve. Dios mío, creo que lo dices en serio. Occidente solo respeta la fuerza, y el oro. Si careces de lo segundo, más te vale darles una aterradora demostración de lo primero. Aeron se giró, y las sombras se enroscaron a su espalda como alas. Y en cuanto a los demás, su voz se tornó sombría. Seguirán a los fuertes. Ahora mismo, para ellos solo soy un cuento de fantasmas. Susurros en el viento. Y no han visto a tus dragones. Su mirada violeta se clavó en la de Daenerys. Bajó la voz, pero resonó con fuerza en todos los corazones. Les mostramos a ambos nuestro poderío. Daenerys lo observó largo rato, en silencio, con la mirada indescifrable. Luego, lentamente, dio un paso al frente junto a él. El fuego se encontró con la sombra. ¿Estás sugiriendo una demostración de poder? Dijo ella con tono cauteloso. ¿Una alianza basada en el miedo?
Una alianza de la verdad, dijo Aeron. Que vean al dragón y a la sombra caminar juntos. Que vean el fuego que consume ciudades y la oscuridad que engulle ejércitos. Missandei se movió ligeramente. Jorah frunció el ceño. Gusano Gris se puso tenso, pero no dijo nada. ¿Quieres demostrarles que no somos conquistadores?, dijo Gandhi en voz baja, sino algo inevitable. Sí, Aeron la miró fijamente a los ojos. Porque cuando los fuertes se unen el mundo no solo se arrodilla, sino que se quiebra. Un silencio se apoderó de la mesa pintada. Incluso el viento de afuera pareció aquietarse. Tyrion finalmente exhaló. Bueno, entonces, dijo, alzando una copa imaginaria, brindemos por las alianzas aterradoras y los reinos que se cagan de miedo. Aeron se giró, la luz parpadeante de la vela iluminaba el borde de su abrigo oscuro, las sombras se aferraban a él como una armadura. Sus ojos encontraron a Raya, que seguía erguida, imperturbable a pesar de la gente que la rodeaba. Serás mi general, dijo con voz tranquila pero firme. Y me refiero a general de los vivos. Al fin y al cabo, eres una mujer fuerte del norte. Raya arqueó una ceja y se cruzó de brazos. ¿Lo soy? Pasó un instante. Aeron la miró fijamente y asintió lenta y deliberadamente. Sí. Entrecerró los ojos, acercándose un paso más, y su voz se volvió lo suficientemente baja como para que el sarcasmo se hiciera presente. ¿Estás intentando deshacerte de mí? Aeron ladeó ligeramente la cabeza, y una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. ¿Por qué haría yo eso? Liderarás un ejército de vivos y una considerable fuerza de mis soldados de las sombras. Un escalofrío recorrió la habitación al oír mencionar las sombras. Missandei miró a Gusano Gris, que permanecía impasible, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. Raya exhaló bruscamente, un suspiro lleno de aceptación a regañadientes y preocupación velada. No puedo negarme, ¿verdad?, murmuró. Luego, con una sonrisa burlona, añadió en voz más alta. De acuerdo. Haré lo que me digas, Aeron Grim de la Isla del Oso. Pero será mejor que pagues por este servicio. Los labios de Aeron se curvaron en una sonrisa genuina. Lo haré. Se oyó una tos repentina, incómoda y cortante. Todos se volvieron. Daenerys, cuyo rostro había permanecido indescifrable durante unos instantes, finalmente dio un paso al frente, con la voz clara, aunque algo tensa. Muy bien, Raya, dijo, dirigiendo brevemente la mirada a Aeron antes de volver a la guerrera de Isla del Oso. Tomarás a mis inmaculados junto a Gusano Gris. Desembarca en Bastión de Tormentas. Desde allí, conquista las tierras de la tormenta. Asegura cada estandarte y castillo. Gusano Gris asintió en silencio, su presencia como una espada a medio desenvainar. Aeron volvió a examinar la mesa pintada, como si tramara algo sobre los huesos de antiguos reyes. Luego, sin previo aviso, dirigió su mirada hacia Raya. Una vez que eso esté hecho, dijo, cambiando su tono de formal a reflexivo, le daré más instrucciones. Personalmente. Y entonces se acercó a la mesa, con la mirada fija y penetrante mientras su mano se cernía sobre las maquetas de Poniente. En cuanto a mí y a Dandy, dijo lentamente, su voz volviéndose más oscura, más profunda, profética, surcamos los cielos. Tú y yo en Dragonsback. Y visitamos el valle. Las tierras de los ríos. El dominio. Las tierras del oeste. Sus dedos tamborileaban sobre el mapa, cada nombre puntuado como un tambor de guerra. Que tiemblen. Que presencien el surgimiento del nuevo orden. Uno nacido del fuego y de la muerte. Varys apretó aún más las manos dentro de las mangas, y las comisuras de sus labios apenas se crisparon. Un gesto audaz, murmuró, pero el miedo puede ser una herramienta poderosa cuando se usa con cuidado. O un fuego que se descontrola. Tyrion arqueó una ceja mientras caminaba lentamente alrededor de la mesa pintada. ¿Quieres presentarte en las grandes casas como si fuera una aterradora visita guiada de bienvenida? Dijo secamente. No es precisamente sutil, ¿verdad? Aeron sonrió con sorna. La sutileza no conquista un reino. Es cierto, admitió Tyrion. Pero la locura tampoco. No esperes una cálida bienvenida en las tierras del oeste. Miró a Daenerys. Puede que te teman más, Aeron, que a tus dragones, sobre todo si llegáis juntos. Daenerys se colocó junto a Aeron, con expresión ahora resuelta y voz autoritaria. No teman, no vamos a provocar el caos. El fuego en la habitación parecía arder con más fuerza. El aire se sentía más denso. La historia misma se había vuelto para escuchar. Tyrion negó con la cabeza lentamente, murmurando entre dientes. Dioses, Poniente no está preparado para vosotros dos, así que, por favor, no hagáis nada de lo que podáis arrepentiros.
Aeron miró a Daenerys, con una leve sonrisa aún dibujada en su rostro. No te preocupes, enano, no haremos nada innecesario. El cielo aún estaba oscuro, pero algunos destellos de luz asomaban en el horizonte. El mar silbaba suavemente contra la piedra negra de los muelles. Los barcos crujían cargados de provisiones, con las velas recogidas, listos para desatar su poderío sobre las tierras de la tormenta. Las antorchas iluminaban los senderos, destellando doradas contra la fría niebla matutina. Daenerys Targaryen se yergue majestuosa con su capa plateada y negra, con el emblema de la casa Targaryen sujeto al hombro. Sus ojos recorrieron la fila de inmaculados que abordaban las galeras con precisión milimétrica. Su disciplina era impecable incluso en silencio. Aterrizarás en Bastión de Tormentas, le dijo a Gusano Gris con voz tranquila pero firme. Asegura las tierras circundantes. Reúne a la gente común para nuestra causa. Muéstrales lo que significa la verdadera lealtad. Gusano Gris inclinó la cabeza, con la mirada oscura firme e inquebrantable. No te fallaré, mi reina. Ella lo miró un momento más. Lo sé. Al otro lado de los muelles, Aeron Green permanecía de pie con su capa negra ondeando ligeramente al viento, con los brazos cruzados, observando a los caballeros forjados en las sombras que marchaban silenciosamente hacia su propia nave. Sus armaduras susurraban con un peso sobrenatural, y las hojas de un negro azabache brillaban tenuemente bajo la luz de las antorchas. Junto a él, Fan, su enorme gato sombrío, se movía sigilosamente, con sus ojos brillantes, alerta y fijos en el mar. Otros dos gatos sombríos merodeaban alrededor de los caballeros como sabuesos de caza nacidos del humo. Aeron se volvió hacia Raya, que estaba ajustando la correa de su vaina, con la mandíbula tensa. No te preocupes, dijo con voz firme y serena. Con mis 100 caballeros esperándote en Bastión de Tormentas, y Fan aquí, señaló a la bestia que caminaba a su lado, no tendrás ningún problema para asegurar las tierras de la tormenta, e incluso más allá. Raya no lo miró al principio. Sus dedos se detuvieron en la empuñadura de su espada, luego lentamente alzó la mirada para encontrarse con la de él. No me preocupa nada, dijo. Pero entonces, hizo una pausa. Su voz bajó un poco, solo para él. Solo me importas tú. Aeron frunció ligeramente el ceño, pero su rostro se suavizó. Con lo mucho que has crecido, continuó, con una mirada que denotaba una inusual vulnerabilidad. Con el poder que ahora tienes es como si el mundo te estuviera observando. Y no sé por qué, pero presiento que algo malo va a suceder. No puedo explicarlo. Aeron se acercó un paso más, el viento lo envolvía, tirando de la oscuridad que se aferraba a su cuerpo como una segunda piel. Él sonrió dulcemente solo para ella. Ya te lo dije una vez, nada en este mundo puede hacerme daño. Raya lo miró y, sin poder evitarlo, sonrió. Lo hiciste. Se llevó la mano al hombro para ajustar la espada desgastada y curtida por el sol que llevaba a la espalda, la misma que había portado desde el norte. Entonces, sin decir una palabra más, dio media vuelta y subió a grandes zancadas por la rampa del barco, sus botas resonando contra la madera. Vio a Gusano Gris supervisando a sus hombres y gritó, lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran. Vamos, Gusano Gris. Tenemos un reino que conquistar para nuestro monarca. Gusano Gris asintió levemente y lo siguió sin hacer preguntas. Aeron los vio marcharse, sombras y acero desvaneciéndose entre la niebla. A su lado, Daenerys apareció a la vista, con los brazos cruzados, mientras ella también observaba cómo los barcos se alejaban de los muelles, con las velas desplegándose como alas. Ella no dijo nada. Él tampoco. Solo el mar hablaba entre ellos. La guerra se avecinaba. Y el primer paso ya se había dado. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla llenaba el silencio mientras Aeron y Daenerys permanecían uno al lado del otro, observando cómo los barcos que transportaban a Raya, Gusano Gris, los Inmaculados y los soldados de las sombras desaparecían entre la bruma matutina. El cielo comenzaba a teñirse de un tenue color naranja en el horizonte. El mundo se encontraba en un punto intermedio entre la noche y el amanecer. Las botas resonaron contra la piedra que tenían detrás. Una despedida preciosa, dijo Tyrion con su habitual tono seco. Aunque si yo estuviera en ese barco, estaría bebiendo a borbotones y fingiendo no darme cuenta del ejército de hombres cobardes y pesadillas a bordo. Varys se unió a él con su paso lento y deliberado, con las manos cruzadas dentro de las mangas. Parece que el juego ya no lo juegan señores y damas, sino bestias y fantasmas. Aeron no giró. Ha llegado nuestro momento también, dijo en voz baja, con la mirada aún fija en el mar. De zarpar. Daenerys le lanzó una mirada, y su cabello plateado y dorado captó el primer rayo de sol. Muy bien. Dio un paso al frente, alzando la cabeza.
Un aliento autoritario llenó sus pulmones, y entonces Drogon. El nombre resonó en el aire como un chasquido de látigo. Desde el cielo, respondió. Con un chillido que rasgó el aire, Drogon descendió como una tormenta eléctrica, sus alas aplastaron la niebla mientras su enorme cuerpo se estrellaba contra la piedra negra junto a ella. Llamas humeantes brotaban de su garganta, humo se elevaba de sus fauces mientras lanzaba un rugido que sacudió el mar. Tyrion retrocedió instintivamente un paso. Por más que lo vea, nunca podré acostumbrarme a todo esto. Dany posó una mano sobre el hocico de Drogon, tranquilizándolo con un susurro apenas audible. Se volvió hacia Aeron, entrecerrando sus ojos violetas con curiosidad. ¿Dónde está el caníbal? Aeron sonrió. Sus ojos brillaban, una luz tenue pero inconfundible, una luz misteriosa como el fuego de la luna ardiendo tras las sombras. Conmigo. De repente, las sombras a sus pies se retorcieron, extendiéndose de forma antinatural sobre la piedra como si tuvieran vida. La oscuridad se amplió, onduló, y entonces algo comenzó a emerger. Una cabeza escamosa emergió del abismo oscuro, con los ojos brillando como soles gemelos. La cabeza, por sí sola, empequeñecía a Drogon, con sus dientes afilados. Luego aparecieron las alas, enormes, que brotaron de la sombra como velas en medio de una tormenta. Con un rugido ensordecedor, el caníbal se elevó hacia el cielo, negro como la noche, más oscuro que Drogon, más primitivo. El viento aulló a su alrededor durante el ascenso, y luego giró en un arco pronunciado y aterrizó junto a Aeron, con las alas plegadas y el cuerpo enroscado como una serpiente lista para atacar. El suelo tembló. Incluso Drogon gruñó en voz baja, observando con recelo al otro dragón. Varys dio un medio paso con cautela detrás de Tyrion. Supongo que ahora sería el momento de rezar. Tyrion se quedó mirando fijamente, parpadeando lentamente. Y yo que pensaba que tus soldados de las sombras eran inquietantes, miró a Daenerys. ¿Puedes asegurarte de que no queme los reinos? Aeron solo sonrió con sorna. Daenerys no respondió de inmediato. Se acercó al caníbal, quien bajó la cabeza lentamente, casi con respeto. Luego se volvió hacia Aeron. ¿Vamos a montar? Aeron asintió, con la mirada fija en el horizonte. Vamos a caballo. Los dos montaron en sus bestias. Drogon, fiero y majestuoso, con las alas entreabiertas a la luz de la mañana, y el caníbal, antiguo y brutal, una bestia nacida de la sombra y el hambre. Sobre sus lomos, Daenerys Targaryen, la que no arde, y Aeron Grim, el monarca de las sombras. Antes de que pudieran despegar, Aeron giró ligeramente la cabeza, el viento le rozó el pelo mientras el caníbal se movía bajo él. Tyrion, gritó, con una voz que resonó con claridad en el aire salino. Antes de partir, ¿alguna sugerencia? ¿A dónde deberíamos ir primero? ¿El valle, las tierras de los ríos o el dominio? Tyrion, entrecerrando los ojos por el sol y las dos enormes bestias que se alzaban sobre él, se acarició la barba pensativamente. ¿Tácticamente? Preguntó. El dominio es el granero de Poniente. Si lo conquistas, el resto morirá de hambre. ¿Pero el valle? Son orgullosos, aislados y demasiado cómodos tras sus montañas. Una demostración de poder allí podría hacer que el resto recapacite. Aún así, si lo que buscas es caos, miedo y poner a prueba el rugido de tus dragones, hizo un gesto perezoso. Las tierras de los ríos ya están destrozadas. Si destruimos lo que queda, los temblores se sentirán hasta en Roca Casterly. Aeron reflexionó sobre esto, con los ojos brillando con un destello interior. Sonrió con sorna. De acuerdo entonces. Se volvió hacia Daenerys con voz baja pero firme. Hacia las tierras de los ríos. Ella asintió una vez, sin decir palabra. Entonces ambos dragones rugieron, sus alas se expandieron con una fuerza titánica, levantando polvo y guijarros en una tormenta de poder. En un batir de alas sincronizado, Caníbal y Drogon se elevaron hacia el cielo, dejando atrás la tierra en una ráfaga de sombras y llamas. Abajo, en los muelles, Tyrion los vio alzarse, dos pequeñas siluetas cabalgando sobre los lomos de pesadillas vivientes. Suspiró, sacudiendo la cabeza. ¿Sabes?, murmuró a Varys, cuando era pequeño soñaba con ver dragones. Hizo una pausa y luego añadió secamente. Quiero decir, todavía soy pequeño, pero ahora desearía no haberlo sido. Varys, sin pestañear, murmuró. Los sueños suelen convertirse en pesadillas, amigo mío. Y sobre ellos, los dragones gritaban. Sobre Poniente, en lo alto de las nubes, dos dragones se elevaban como presagios gemelos de la perdición. Drogon, negro como una noche sin estrellas y fuego encarnado, planeaba con alas que oscurecían el sol. Cabalgándolo como una diosa iba Daenerys Targaryen, con su cabello plateado al viento, la mirada fija al frente con fuego y determinación.
Junto a ella, el caníbal, un enorme dragón de sombras, más grande, más viejo, más salvaje y más monstruoso que cualquier otro dragón, surcaba el cielo como una tormenta viviente, con las fauces contraídas por un hambre perpetua. Sobre su lomo iba Aeron Grim, con la capa ondeando como sombras que cobran vida, sujetando con una mano las riendas de sombras del caníbal, mientras que la otra se ocupaba de algo mucho menos ordinario. Ante sus ojos, flotando como una luz etérea que solo él podía ver, estaba su interfaz de usuario. Aeron Grim. Trabajo. Nigromante. Título. Asesino de reyes, 5 fuerza, más 5 agilidad, más 5 sentido, omnisciente, comprende instantáneamente nuevos conceptos, más 50% de velocidad de aprendizaje, identifica automáticamente objetos, criaturas y magia. Nivel 52-70. Fatiga 0. HP 6250. MP 5400. Fuerza 120-138, 5. Salud 96-129. Agilidad 90-128, 5. Inteligencia 100-118. Sentido 77-110, 5. Puntos de habilidad disponibles 54, 0. Habilidad pasiva. Tenacidad, nivel 1. Habilidades. Autoridad del gobernante. Percepción, 10 a sentido al analizar o elaborar estrategias, sed de sangre, nuevo. Mutilación. Cadenas del abismo. Habilidades específicas del puesto. Extracción de sombras, nivel 1. Intercambio de sombras, nivel 1. Dominio del monarca. Habilidad no despertada. Inventario. Dracarisor. Espada colmillo terrible. Colmillos plateados. Conjunto de armadura del dragón del abismo, la máscara de los rostros olvidados, escamas cenicientas. La corona del caníbal. Ejército de las sombras. 556/600 El caníbal, nadie, Veidris de Asai, 10 hechiceros de Asai, 10 wyverns, 100 hombres con escudo, 50 brutos, 90 arqueros, 200 caballeros, 70 jinetes Dothraki, 10 asesinos, un gigante, Garmel lobo huargo, 4 lobos, Fan y 4 gatos sombríos, 2 osos polares. Aeron mantuvo un dedo suspendido sobre la interfaz, observando cómo cambiaban los números, cómo se solidificaba su poder y cómo la sensación de un potencial primigenio recorría sus venas. Esto está bastante bien, murmuró para sí mismo, apartando la mirada de la pantalla brillante con un parpadeo. Desde su lado, Drogon se acercó, y Daenerys se inclinó hacia adelante en su silla de montar, gritando por encima del viento impetuoso. ¿Otra vez hablando solo, Aeron?, preguntó con una sonrisa burlona. ¿Qué te pasa? ¿Acaso el poderoso rey de las sombras teme lo que pueda encontrar en las tierras de los ríos? Su voz tenía un tono burlón, pero sus ojos nunca se apartaban de él, penetrantes, curiosos y silenciosamente vigilantes. Aeron se giró ligeramente, lo justo para encontrarse con su mirada. El caníbal dejó escapar un gruñido bajo, como si reflejara su diversión. Monarca de las sombras, corrigió con una leve sonrisa, mientras el brillo en sus ojos se intensificaba brevemente. Daenerys arqueó una ceja, divertida. Por supuesto. Fue un error mío. Aeron miró hacia adelante, hacia la vasta extensión de tierra que se extendía muy abajo, verde, accidentada, humeante por las viejas cicatrices y las nuevas batallas. Su expresión se endureció, aunque su voz permaneció tranquila. No tengo miedo, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Solo me estoy preparando mentalmente. Las tierras de los ríos han visto demasiadas banderas y demasiada sangre. No espero una bienvenida. Solo resistencia. Daenerys ladeó ligeramente la cabeza, y su tono se suavizó a pesar del viento. Estoy totalmente a favor de la paz, pero, haremos lo que sea necesario. Se rió entre dientes. Eso es lo que me gusta oír. Entonces el caníbal redujo la velocidad lo suficiente para que Drogon pudiera seguirle el ritmo y se lanzó hacia adelante con un aleteo, Drogon imitando el movimiento. Cruzaron el cielo como 2 cometas de ruina, sombras y llamas. Arrenal se alzaba ante ellos como una corona maldita de acero ennegrecido, retorcida por el fuego y congelada en el tiempo. Aeron iba sentado sobre el caníbal, envuelto en frías sombras y el aullido del viento. A su lado, Drogon se deslizaba por el cielo con esa furia silenciosa y familiar. Daenerys cabalgaba con porte regio, su cabello plateado ondeando tras ella como un estandarte de guerra. Cuando las imponentes torres de Arrenal aparecieron a la vista, Aeron se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en ellas. El humo aún se elevaba desde algunas de las almenas destrozadas, vestigios de vida. De ocupación. Mira, dijo con voz baja, pero que resonaba con fuerza entre el rugido del viento.
Tienes que ver esto. Al notar el cambio en su tono, Dami hizo que Drogon flotara lentamente a su lado. Dirigió su mirada hacia los patios agrietados y las torres medio derretidas, y entrecerró los ojos. No puedo ver desde esta distancia, Aeron. Allí, dijo Aeron, entre los restos de piedra y la desolación de una ruina que se negaba a morir, ondeaban estandartes carmesí bordados con un león dorado. Estandartes Lannister. Apretó la mandíbula. Eso es imposible, dijo, con voz aguda y llena de incredulidad. Tywin prometió la paz. Los Lannister firmaron el tratado. Deberían haberse marchado de las tierras de los ríos cuando cesó la guerra. Aeron ni siquiera la miró. Sus ojos permanecieron fijos en la fortaleza que se alzaba abajo. Tywin Lannister no cree en la paz. Cree en las oportunidades, dijo Aeron rotundamente. Incluso ahora, después de todo lo ocurrido tras la muerte de Eddard Stark, tras la muerte de su nieto y de todos los que murieron misteriosamente a mis manos, sigue moviendo hilos a puerta cerrada, creyendo que puede controlar los reinos. Arrenal no estaba destinado a albergar ninguna fuerza. Ya no. Y sin embargo, con una mano enguantada, hizo un gesto hacia abajo, y su sombra se extendía con el viento como un zarcillo. Ahí están. Una pequeña fuerza. Silenciosa. Oculta tras las ruinas. No la suficiente para librar una guerra, solo la suficiente para mantener el terreno. La suficiente para decir, esto sigue siendo nuestro. Los ojos de Daenerys ardían como oro fundido, y sus manos se aferraron con fuerza a las riendas de Drogon. Está jugando un juego peligroso, dijo ella. Está manteniendo tierras en secreto. Aeron esbozó una sonrisa fría y sin rastro de humor. Ese es Tywin. Un león con una daga bajo la pata. Lo mantengo con vida porque lo quiero a mi servicio, pero, el caníbal dejó escapar un gruñido profundo y gutural, percibiendo la tensión de su jinete. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Dany. Aeron finalmente se giró para mirarla, con una expresión indescifrable y la voz teñida de una tranquila determinación. Envía un mensaje. Las tierras de los ríos ya no le pertenecen. Nunca más. Muy abajo, las banderas con forma de león ondeaban desafiantes. Abajo, en el patio, un puñado de soldados Lannister, no más de un centenar, holgazaneaban a la sombra de las torres derretidas de Arryn. Las hogueras crepitaban. Las jarras tintineaban. Sus capas rojas y doradas ondeaban al viento como susurros arrogantes. Te lo digo, dijo un soldado, un joven caballero con un broche de león torcido en su coraza, este lugar está maldito. Anoche vi una sombra moverse a través de las paredes. Parecía un hombre. Alto. Envuelto en humo. Las risas estallaron alrededor del fuego. Sí, y luego dirás que oíste al fantasma del mismísimo Arryn susurrándote al oído, se rió otro, dando un trago a su cerveza. O tal vez los Targaryen olvidaron a uno de sus dragones enterrado bajo la fortaleza. O tal vez, dijo un sargento canoso con tono arrastrado, sea el rey de las sombras. Ese del que susurran los campesinos. Resopló. Los muertos no caminan. Y desde luego, no deambulan por castillos abandonados. Todos volvieron a reír. Arrogantes. Relajados. Indiferentes. Entonces cambió el viento. Y el cielo se abrió. Desde el cielo llegó un chillido antinatural. No era de bestia, ni de hombre, sino algo intermedio. Un sonido forjado en la muerte. El caníbal cayó de las nubes como una pesadilla viviente, con las alas extendidas como un manto de oscuridad. Sus escamas brillaban con ceniza y sombra, sus dientes eran como espadas, sus ojos, como pozos de odio fundido. El descenso del enorme dragón fue un trueno en sí mismo, un viento que arrancaba el cielo, una fuerza de la naturaleza que aniquilaba la risa en un instante. 7 infiernos. ¿Qué es eso?, gritó alguien. Dragón. Gritó otro, retrocediendo tambaleándose. Pero no era solo un dragón, era un mito, solo que ahora existía. Cayó como un martillo divino, estrellándose contra la tierra con tal fuerza que el suelo se agrietó y un cráter explotó bajo sus pies, lanzando a los soldados por los aires, derrumbando las tiendas de campaña y extinguiendo las hogueras en una ola de polvo y energía. Los caballos se encabritaron y relincharon. Los escudos resonaron. Las entrañas se abrieron. Y antes de que pudieran siquiera parpadear a continuación, descendió Drogon. Elegante pero no por ello menos aterrador, con las alas extendidas en señal de dominio. Aterrizó junto a sus congéneres de escamas sombrías, con el fuego aún crepitando entre sus fauces. Aeron Grim desmontó del lomo del caníbal, envuelto en una armadura de obsidiana, con los ojos brillantes y ardientes. Cada paso que daba iba seguido de un silencio antinatural. Incluso los dragones esperaban.
Se detuvo ante la temblorosa multitud de Lannister, todos ellos demasiado aterrorizados para desenvainar sus espadas, demasiado paralizados para huir. ¿Quién es el comandante aquí?, preguntó Aeron con voz fría, resonando con una pesadez antinatural. Nadie respondió. Hasta que un joven y orgulloso oficial Lannister, reunió el poco valor que le quedaba, enderezó la espalda y dio un paso al frente, con la mandíbula apretada. Soy. Los ojos brillantes de Aeron se clavaron en él. Acercarse. La orden no fue fuerte, pero resonó en el aire como una cuchillada sobre piedra. El oficial dio un paso adelante y luego otro. El sudor le corría por la cara. Aeron permanecía inmóvil, los pliegues sueltos de su capa ondeando al viento fétido. Con un pensamiento, Dracarysor se materializó en su mano, surgiendo de una nube de humo y fuego negro crepitante. La gran espada oscura parecía menos un arma y más una extensión de su propia voluntad, una hoja de juicio. Los soldados allí reunidos retrocedieron instintivamente, sus botas de acero raspando contra la piedra rota. Incluso los más curtidos apretaron con más fuerza sus espadas, con el pánico reflejado en sus ojos. El joven comandante, aquel que se había atrevido a dar un paso al frente, se mantuvo firme, aunque el sudor le corría por la frente. Su mano se movió instintivamente hacia su espada, pero no la desenvainó. Todavía no. Aeron bajó ligeramente la hoja de Dracarysor, cuyo fuego silbaba contra las piedras húmedas del patio. ¿Qué haces aquí?, preguntó Aeron con voz baja y cortante. El joven comandante tragó saliva, la confusión cruzó brevemente su rostro antes de que se tensara. Me han ordenado mantener a Renal bajo nuestro control, dijo con una voz más firme de lo esperado, aunque el temblor del miedo estaba oculto bajo la superficie. La mirada ardiente de Aeron recorrió el castillo medio en ruinas, los restos de los estandartes Lannister que colgaban lánguidamente de las almenas chamuscadas, las temblorosas filas de soldados que esperaban su destino. Sí, dijo Aeron, con un tono casi divertido, casi despectivo. No soy ciego. Dio un paso lento hacia adelante, dejando tras de sí un tenue fuego negro. Te pregunté por qué. El comandante vaciló. Guardó silencio. Sus labios se apretaron en una mueca sombría. La lealtad brillaba en sus ojos, incluso ahora, incluso en la sombra de la muerte misma. Daenerys, montada sobre Drogon, entrecerró sus ojos violetas, observando con atención. Se inclinó ligeramente hacia adelante, curiosa y sorprendida, tal vez por la audacia del joven caballero. Sabía que era raro encontrar tal devoción en estos tiempos, incluso entre los leones de Roca Casterly. Aeron ladeó la cabeza, casi con admiración. Impresionante, dijo, con un tono de aprobación sombría. Sigues siendo leal. Se giró y pasó lentamente junto al comandante. Cuando volvió a oírla, su voz era fría y penetrante. Yo responderé por ti. Aeron recorrió con la mirada las murallas derruidas del castillo. Tywin Lannister, la vieja serpiente, siempre intrigante. Mantiene a Renal para conservar sus garras en las tierras de los ríos, para estar preparado en caso de que estalle otra guerra. Sabe que esta paz no es más que una cortina de humo sobre aguas hirvientes. El reino se encuentra al borde del caos, y él se prepara como solo Tywin sabe hacerlo. Con acero silencioso y traición velada. Se giró, con la espada aún en llamas, mirando fijamente al comandante. Pero lo que no entiende, dijo Aeron, con la voz cada vez más grave, casi hasta convertirse en un gruñido, es lo insignificante que es en el gran esquema de las cosas. La tierra pareció temblar cuando el caníbal se movió detrás de él, gruñendo bajo y guturalmente, mientras el humo salía en espiral de su boca con colmillos. Drogon gruñó suavemente en respuesta, mientras los dos dragones permanecían como sabuesos a la espera junto a Aeron. Te permitiré retirarte, dijo Aeron con voz pesada como una sentencia. Las tierras de los ríos no son tuyas para conquistar. Regresa a las tierras del oeste. O a desembarco del rey, tú decides. El patio contuvo la respiración. El joven comandante, temblando ligeramente y con los puños apretados a los costados, miró fijamente a Aeron durante un largo y duro instante. El deber luchaba contra el terror. La lealtad contra el sentido común. Finalmente, habló. Yo, no puedo hacer eso, mi señor. Su voz se quebró, pero no flaqueó. Los ojos brillantes de Aeron se entrecerraron hasta convertirse en rendijas ardientes. Detrás de él, el caníbal dejó escapar un rugido bajo y peligroso, mientras un humo negro salía de sus fosas nasales y sus garras se clavaban profundamente en la piedra. Daenerys se movió ligeramente sobre el lomo de Drogon, con el rostro indescifrable, aunque un destello de compasión, o tal vez de admiración, cruzó sus facciones. Ella sabía que ese hombre acababa de firmar su sentencia de muerte. Eres valiente, dijo Aeron en voz baja.
Pero eso fue una tontería. El fuego a lo largo del borde de Dracarisor rugió con más fuerza. La necedad en este mundo es algo terrible. Aeron se apartó de los soldados acobardados y se enfrentó a la monstruosa sombra que era el caníbal. El antiguo dragón se movió, el humo salía en espiral de sus fauces abiertas, esperando la orden de su amo. Aeron, sintiendo el poder bruto del dragón. Sus ojos violetas brillaron y dijo casi con tono conversacional: ¿entiendes el valirio, verdad? El caníbal dejó escapar un gruñido profundo y resonante, no una rabia irracional, sino un reconocimiento. La boca de Aeron se curvó en una sonrisa peligrosa. Su mirada se agudizó, su voz descendió a una lengua ancestral, vibrando con autoridad. Dracarys. El patio ni siquiera tuvo tiempo de gritar. El caníbal extendió sus alas, unas alas que podrían haber oscurecido el cielo, y respiró hondo con fuerza. Entonces lo desató. Un torrente de fuego negro, oscuro como el humo y la ceniza, brotó de sus fauces con un rugido aterrador. No era como la llama de Drogon. Era más densa, más pesada, casi viva, mientras devoraba todo a su paso. La piedra se derritió como cera. El acero corría como ríos. Los hombres se convirtieron en sombras y luego en cenizas en un instante. El joven comandante Lannister, desafiante hasta el final, se desvaneció en una tormenta de llamas ensordecedoras. Sus estandartes, los orgullosos leones de la casa Lannister, se convirtieron en cenizas, girando hacia los cielos humeantes. El patio de Arenal, ya en ruinas, se sumió aún más en la desolación. Las torres se agrietaron y se partieron, derrumbándose sobre sí mismas. Las antiguas piedras negras gimieron y lloraron fuego una vez más. Y el caníbal seguía rugiendo, un sonido de furia tan primigenia que hacía temblar hasta los huesos de la tierra misma. Por encima de todo, Aeron permaneció impasible, con Dracarisor ardiendo a su lado, observando cómo se desarrollaba el juicio con ojos fríos y soberanos. Daenerys, montada en Drogon, observaba con asombro y conmoción. El poder desatado, su implacable carácter definitivo, fue asombroso. Pero en su corazón, la reina lo comprendió. A veces, un rey debe dictar sentencia. Y a veces, el juicio debe llegar con alas de fuego. Cuando por fin las llamas se extinguieron y solo quedaron las ruinas humeantes de Arenal, Daenerys guió a Drogon hasta donde se encontraba Aeron. El calor de la tierra carbonizada distorsionaba el aire a su alrededor. Su voz era suave, casi reverente, mientras hablaba. Es como si la historia se repitiera, dijo, contemplando el esqueleto ennegrecido del castillo. Primero fue Valerion quien incendió Arenal. Cuando su señor se negó a doblegarse, se volvió hacia Aeron, con la mirada fiera y penetrante. Y ahora tú. Aeron no dijo nada al principio. Simplemente contempló las ruinas, mientras el humo se elevaba. Entonces, con una leve y sombría sonrisa, habló. No, no se trata de historia, la gente simplemente nunca aprende. Desembarco del rey, la fortaleza roja. La sala del trono de la fortaleza roja estaba cargada de tensión. El rey Tommen Baratheon, aún joven e inseguro, estaba sentado, pequeño y frágil, en el trono de hierro, un muchacho envuelto en una corona demasiado pesada para su cabeza. A su lado, sentado en la silla de la mano, Lord Tywin Lannister se alzaba como una estatua viviente, inmóvil, cada movimiento de sus fríos ojos midiendo la habitación. Debajo de ellos se encontraba Petyr Baelish, siempre con esa sonrisa astuta y enigmática. Y al lado de la reina, Cersei, orgullosa y ardiendo de rabia apenas disimulada. La sala del tribunal estaba prácticamente vacía, salvo por los ecos de su conversación privada. Dragones, dijo Tommen por fin, con voz suave y temerosa. ¿Cómo vamos a luchar contra esas criaturas? Aeron Grim monta un monstruo aún más grande que el de la reina. Cersei se removió a su lado, con los nudillos blancos de tanto agarrar el reposabrazos. No lo harás, espetó con voz cortante. Matarás al jinete. Tywin le dirigió una mirada mesurada, silenciándola con el peso de su autoridad antes de dirigirse al joven rey. Las guerras no se ganan solo con fuerza bruta, dijo Tywin con calma, ni con miedo. Se ganan con paciencia. Con estrategia. Daenerys Targaryen tiene dragones. Aeron Grim tiene magia. Pero siguen siendo mortales. Baelish dio un paso al frente entonces, con voz ligera, casi divertida. Hay una idea, señores, dijo con suavidad, una que vale la pena considerar. Los dragones pueden ser aterradores, pero incluso la bestia más grande no es nada sin su amo. Y la hechicería, rió entre dientes, morirá con quien la empuñe. Los ojos de Tywin se posaron brevemente en él. Baelish sonrió aún más y se inclinó hacia él, bajando la voz a un susurro destinado únicamente al león de Roca Casterly. Invítalo, susurró Meñique. Ofrécele la paz. Una tregua, tal vez. Una oportunidad para negociar. Una vez que esté aquí, dentro de estos muros,
Dejó la insinuación suspendida en el aire, como una cuchilla sobre el cuello. Lo sacaremos discretamente. Cortaremos la podredumbre antes de que se extienda. Tywin lo observó durante un largo instante, con el rostro inexpresivo. Finalmente, se puso de pie lentamente, alzándose imponente sobre Baelish. Tú te encargarás de esto, dijo Tywin con voz fría como el hierro. Extiende la invitación. Di las palabras adecuadas. Tiende la trampa. Con gesto definitivo, se alisó la capa carmesí sobre los hombros. Regreso a Roca Casterly. Ya he perdido suficiente tiempo aquí. Tengo asuntos que atender. Cersei frunció el ceño, claramente queriendo protestar, pero Tywin la silenció con una mirada más afilada que cualquier espada. Baelish hizo una profunda reverencia, la viva imagen de la obediencia. Por supuesto, mi señor. Me encargaré personalmente de ello. Tommen se removió incómodo en su trono, mirando a los hombres adultos que conspiraban como si estuvieran hablando de la cena. ¿Hay alguna esperanza de que podamos vencerlos? Preguntó con vacilación. Tywin le dedicó una leve sonrisa, si es que se le podía llamar así. La esperanza no es una estrategia, su gracia. Es una debilidad. Dicho esto, se dio la vuelta y salió del salón a grandes zancadas, dejando a Cersei mirándolo con furia, y a Meñique ya tramando algo a la sombra del trono de hierro. Sobre las ruinas malditas y desmoronadas de Arrenal, dos sombras titánicas surcaban los cielos plomisos. El caníbal, negro como el vacío mismo, batía sus monstruosas alas con lentos y atronadores golpes, mientras Drogon se elevaba a su lado, fuego carmesí y negro hecho carne. Aeron permanecía sentado con firmeza sobre el ancho lomo del caníbal, sus ojos violetas escudriñaban las tierras que se extendían a sus pies, su capa ondeando al viento rugiente. Daenerys cabalgaba sobre Drogon con la gracia natural de una jinete de dragones nata, su cabello plateado ondeando tras ella como un estandarte. Debajo de ellos no había nada. No hay banderas ondeando. No hay ejércitos marchando. Solo los restos maltrechos de un castillo muerto y la niebla interminable que llega desde el ojo de Dios y la isla de las caras. Es extraño, exclamó Daenerys por encima del aullido del viento, con voz cautelosa. Aquí no hay nada, ni aldeas en movimiento. Ni hombres armados reunidos. Ni siquiera hombres destrozados o ladrones. Solo esos pobres incautos que quemasteis en Arrenal. La boca de Aeron se torció en una pequeña y sombría sonrisa. Arrenal está maldita, repitió, esta vez en voz más baja. Dicen que la piedra misma grita por la noche. Que recuerda el fuego que la derritió. El caníbal retumbó en lo profundo de su pecho, un gruñido bajó vibrando bajo las piernas de Aeron. Drogon siseó en respuesta, inquieto. La voz de Aeron resonó en el viento, tranquila y fría. Tywin Lannister no cree en maldiciones, ni en magia en general. Bajó la mirada hacia las ruinas ennegrecidas que se extendían a sus pies. Por eso envió hombres aquí a morir. Solo cree en el poder. Y hay que recordarle que existen fuerzas que escapan a su control. Daenerys voló más cerca, y las enormes alas de Drogon agitaron la niebla dándole formas fantasmales. Entrecerró los ojos mientras sobrevolaban la isla de los rostros, la isla que se alzaba en el centro del lago, envuelta en árboles antiguos y niebla. ¿Por qué estamos dando vueltas alrededor de la isla de las caras? Preguntó, con creciente sospecha en su voz. Aeron no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija al frente, y su mano apretaba con fuerza la empuñadura de Dracarysor que llevaba a la espalda. Finalmente, habló, con un tono tranquilo pero cargado de preocupación. Te lo dije, vuela a Riverrun antes que yo. Tengo algo que necesito encontrar aquí. En su voz se percibía algo que no era exactamente miedo, sino una profunda inquietud latente. Daenerys frunció el ceño, sintiendo la agitación de Drogon bajo ella. ¿Te importaría decirme por qué? Insistió, acercando a Drogon a su lado. Aeron se giró ligeramente hacia ella, sus brillantes ojos violetas captando la tenue luz del sol como dos fragmentos de amatista. Vete, dijo simplemente, una orden, pero no una severa. Pero Daenerys Targaryen no se dejaba manipular tan fácilmente. Su boca se tensó en una línea obstinada. ¿Crees que soy débil? El caníbal gruñó de nuevo, percibiendo la tensión de su jinete. Debajo de ellos, las aguas del ojo de Dios temblaban como si algo inmenso se agitara bajo la superficie del lago. Aeron exhaló lentamente, con voz casi dolida. No, Daenerys. No eres débil. Bajó la mirada hacia el lago, hacia la isla impregnada de magia ancestral, y su voz se volvió más grave. Pero esto no es algo contra lo que puedas luchar. Por un instante, el silencio se cernió entre ellos. Solo se oye el sonido de las alas cortando la niebla y el lejano grito de algún pájaro solitario. Daenerys lo observó durante un largo rato.
Ella percibió la seriedad, la carga y, lo más raro de todo, un atisbo de preocupación en el semblante, normalmente frío e inquebrantable, de Aeron. Finalmente, asintió levemente, guiando a Drogon hacia un aterrizaje seguro en la orilla del agua. Mientras ella descendía, Aeron permaneció suspendido sobre la niebla, con su capa ondeando al viento. Entonces, un agudo tintineo resonó en su mente. Apóstol detectado en las cercanías. Sus ojos se abrieron de par en par, y el caníbal se irguió en el aire, batiendo las alas con estruendo. Las aguas del ojo de Dios se ondularon violentamente. Formas oscuras se movían bajo la superficie, enormes y antiguas, como si algo viejo y olvidado estuviera despertando. El caníbal gruñó, profundo y atronador, con el pelo erizado. Sus alas negras se extendieron, protegiendo a Aeron como un oscuro dios de la muerte. Aeron permanecía de pie en los estribos, y con su mano materializó a Dracarysor en un torbellino de llamas negras. Daenerys, medio girada desde donde acababa de desmontar de Drogon, observó con asombro cómo la sombra de Aeron se cernía sobre la niebla, con su gran espada ardiendo en un fuego inquietante. Lo que fuera que hubiera estado dormido bajo la isla de los rostros, ahora emergía. Y las aguas del ojo de Dios estallaron. Un geyser de agua negra e hirviente se elevó hacia el cielo, y de él surgió una pesadilla. Una bestia nacida de las peores leyendas de los marineros. El kraken era enorme, sus viscosos tentáculos negros, gruesos como robles milenarios, se retorcían y golpeaban la superficie con olas capaces de ahogar ejércitos. Su cuerpo macizo, escamoso y acorazado como una fortaleza, se alzaba sobre el lago, sus numerosos ojos brillando como ónix húmedo, sin alma y hambrientos. Dientes afilados, cada uno tan largo como la espada de un hombre, rechinaban el aire mientras lanzaba un rugido silencioso, el grito de algo antiguo y profano. Daenerys retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos, acercándose instintivamente a Drogon, que gruñó desde lo más profundo de su garganta, extendiendo sus alas y preparándose para la batalla. ¿Qué es esa cosa?, gritó hacia Aeron. Aeron no le respondió al principio. Su mirada estaba fija en la criatura, y más precisamente en la figura que se encontraba sobre ella. Un hombre ataviado con una armadura de escamas negras, coronado con una corona de madera a la deriva retorcida. Su parche en el ojo brillaba, y su único ojo sano ardía de locura. La sal le cubría la barba, y en una mano sostenía un hacha de aspecto siniestro tallada con extraños símbolos retorcidos. Euron Greyjoy. La expresión de Aeron se ensombreció. Apretó con más fuerza la mano alrededor de Dracarysor, y la gran espada llameante brilló con más intensidad en su agarre. ¿Eres el apóstol?, gritó Aeron a través de las aguas brumosas, con una voz afilada como una hoja de acero. Euron echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada salvaje y cruel que resonó sobre el lago. El kraken que yacía bajo él volvió a agitar las aguas, enviando cortinas de espuma y olas hacia la isla de las caras. ¿Apóstol?, se burló Euron. No, no, pequeña sombra. Yo soy el elegido. El dios ahogado habla a través de mí. Y hoy quiere tu cabeza en una pica. Se inclinó hacia adelante, apoyando un pie en la viscosa piel del kraken, y apuntó su hacha hacia Aeron. ¿Lista para morir, zorra de las sombras? En ese momento, un sonido familiar resonó con fuerza en la mente de Aeron. Misión del apóstol. Derrota a Euron Greyjoy, apóstol del dios ahogado. Los ojos violetas de Aeron se entrecerraron peligrosamente. Sin mirar a Daenerys, habló con voz aguda y autoritaria. Aléjate, Dandy. Lo más lejos que puedas. Daenerys vaciló, dividida, pero la seriedad en la voz de Aeron, casi protectora, la hizo asentir con gesto sombrío. Tiró de Drogon y ascendió hacia la niebla, dándole a Aeron el espacio que necesitaba. El caníbal percibió la furia de su jinete. El gran dragón negro chasqueó las fauces y lanzó un rugido ensordecedor, desplegando sus alas como enormes velas. Aeron se mantenía erguido sobre sus estribos, con Dracarysor resplandeciendo en su mano y su capa negra ondeando tras él como un estandarte de guerra. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz atravesando la tormenta como una daga. Dracarys. El caníbal respondió sin dudarlo. La bestia echó hacia atrás su enorme cabeza, con la garganta resplandeciendo en lo profundo de un fuego negro fundido, y entonces lo desató todo a la vez. Un río de llamas negras, más denso y violento que cualquier cosa que Drogon pudiera esperar exhalar, brotó de las fauces del caníbal, surcando el cielo brumoso en una ola de destrucción. El kraken lanzó un horrible bramido gutural cuando el fuego lo alcanzó, chisporroteando y silbando mientras el agua se convertía instantáneamente en vapor. Sus gruesos tentáculos se agitaban frenéticamente, algunos prendiéndose fuego bajo las llamas antinaturales.
Euron, de forma increíble, se mantuvo firme, alzando su hacha y rugiendo desafiante incluso mientras el mundo ardía a su alrededor. Daenerys, que observaba desde arriba con los ojos muy abiertos, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo incluso en medio del calor. Ella había visto fuego Targaryen, destruir ejércitos. Pero lo que Aeron Green desató ahora no fue simple fuego. Fue un juicio. Una vez más. Y se estrelló contra el Kraken con la fuerza de un cataclismo. Por un instante, el monstruo pareció desaparecer por completo bajo el rugiente infierno, mientras la superficie del ojo de Dios se agitaba y se revolvía como un mar hirviendo. Incluso Drogon gruñó con un tono de cautela en su voz, algo raro en un dragón que temía a pocas cosas. Aeron estaba sentado sobre el caníbal, con la espada aún ardiendo en su mano, sus ojos violetas duros y concentrados. Exhaló lentamente. Debería haber sido suficiente. Y sin embargo, de las aguas ennegrecidas, algo se movió. El lago silbó y echó espuma violentamente, y entonces Aeron lo vio con incredulidad. El kraken de agua comenzó a regenerarse. Los tentáculos chamuscados volvieron a crecer de forma grotesca, y la piel de la bestia, semejante a una armadura, se unió con una velocidad repugnante. Trozos de su cuerpo que habían sido arrancados por el fuego del caníbal simplemente se reformaron a partir del agua circundante, como si el ojo de Dios mismo alimentara su regeneración. Euron se yergue sobre la bestia, riendo con un sonido cruel y burlón que resonó sobre el lago humeante. Los ojos de Aeron se abrieron ligeramente. Murmuró entre dientes, con un tono casi divertido a pesar del peligro. No es tan fácil, ¿eh? El caníbal que yacía bajo él se removía inquieto, gruñendo profundamente, sintiendo el poder antinatural que unía a la criatura. Aeron sonrió con amargura. La emoción de la batalla volvía a correr por sus venas. Le gritó a Euron con voz fría como la tumba. Al menos eres más fuerte que el anterior. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Aeron chasqueó la lengua, de pie sobre el cuello de caníbal con su gran espada Dracarysor en la mano, envuelto en una llamarada oscura. Veamos qué ha hecho tu dios contigo. ¿Puedes soportar esto otra vez? Dracarys. Gritó. El caníbal abrió su enorme fauce y escupió un torrente de fuego negro. No era fuego de dragón común, era sofocante. La superficie del lago hirvió al instante, el vapor se elevó en columnas estridentes. Los árboles de la orilla cercana quedaron reducidos a cenizas. Pero cuando el fuego se disipó, el kraken permaneció allí una vez más. Los ojos de Aeron se entrecerraron. Las heridas de la bestia habían desaparecido. El agua había brotado del lago, regenerando carne y hueso como si se burlara del concepto de la muerte. Otra vez, murmuró. Primero debo matar a Euron. El kraken atacó. Un enorme tentáculo se alzó, obligando a Caníbal a girar y dar vueltas en el aire. Aeron se aferró con fuerza, sujetando las púas de la espalda de Caníbal mientras un segundo tentáculo se precipitaba hacia ellos. Caníbal lo mordió en pleno vuelo y lo arrancó, pero en el instante en que cayó al lago, se derritió y se reformó. Euron rió como un profeta enloquecido. No puedes matar lo que pertenece al mar. Aeron saltó de la espalda de Caníbal, cayendo como un meteorito hacia el kraken. Atacó a Dracarysor con ambas manos, cortando el aire con una estela de llamas negras, pero antes de que la hoja impactara, una pared de agua surgió como una mano y lo apartó de un golpe. Se estrelló contra la superficie del lago, rebotando 2 veces, antes de invocar la autoridad de su soberano en pleno vuelo para detenerse. Fuerza admirable. Rugió Aeron, extendiendo la mano hacia Euron. Una fuerza invisible estalló con tal fuerza que arrancó árboles de raíz, con tal fuerza que doblegó la piedra. Pero Euron no se movió. El apóstol permaneció inmóvil, con los pies firmemente plantados sobre la bestia regenerada, como si estuviera enraizado a su misma esencia. No le rindo cuentas a ningún rey de las sombras, se burló Euron. Solo al dios ahogado. Y él está por llegar. El kraken se alzó de nuevo, revelando ahora toda su masa, de cientos de metros de ancho, del tamaño de un castillo, y sus fauces se abrieron en un aullido que sonó como el hundimiento de una flota entera. El caníbal gritó y se lanzó al vacío. Aeron seguía flotando con autoridad sobre el agua, y luego aterrizó de nuevo sobre el cuello del dragón negro tras descender hacia su monarca. Aeron apuntó su espada hacia adelante. Vamos de nuevo. Atravesaron la niebla y las salpicaduras del mar, Aeron blandiendo Dracarysor con fuerza. Un tentáculo se abalanzó sobre ellos. Aeron lo cortó en pleno vuelo, y de la herida brotaron llamas sombrías, pero el lago la curó en cuanto tocó el agua. La cabeza del kraken se cernía sobre ellos, con las fauces abiertas. Ahora. Gritó Aeron.
Caníbal dio una voltereta sobre el Kraken, luego giró bruscamente, abriendo las alas de golpe para frenar en el aire. Aeron volvió a saltar, aprovechando su velocidad superior para teletransportarse hacia la bestia, mientras las sombras ondulaban bajo sus pies al aterrizar a pocos metros de Euron. Euron se abalanzó con su espada. Choque. Dracarysor y la espada forjada en el mar chocaron. Fuego negro y furia oceánica estallaron desde el punto de impacto, haciendo retroceder a ambos hombres. Desde una colina lejana que dominaba el ojo de Dios, Daenerys Targaryen cabalgaba sobre Drogon, la gran bestia negra tensa bajo ella, con las alas moviéndose en una agitación inquieta. El viento aullaba a su alrededor, llevando el choque de titanes a través del agua como un canto de guerra. Había visto a sus dragones incendiar ciudades. Había visto sombras caminar entre los vivos. Sin embargo, presenciar aquello era una experiencia completamente nueva. Aeron luchaba como un dios oscuro, su cabello ondeando violentamente al viento, su gran espada encendida con una llama negra maldita. Alzó una mano y, con un grito que resquebrajó las nubes, basta de juegos. Una fuerza invisible surgió de su palma. Autoridad del gobernante. Euron Greyjoy, ataviado con su armadura y montado sobre su monstruoso kraken, se quedó rígido e inmovilizado, con las extremidades congeladas en pleno movimiento, como si el mundo entero se hubiera vuelto contra él. La boca del apóstol se abrió, torcida por la sorpresa mientras forcejeaba. Daenerys se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. Lo tiene. Lo tiene. Aeron descendió como un juicio, Dracarysor alzado en alto en una mano, su oscura llama rugiendo para acabar con él. Pero las aguas respondieron. Una cúpula translúcida de agua de mar se elevó alrededor de Euron, una prisión del dios ahogado, girando violentamente y sellándolo en su interior. La espada no encontró carne, sino agua y resistencia divina. Simultáneamente, un enorme tentáculo surgió desde abajo, azotando a Aeron en el aire y arrojándolo como una lanza rota al otro lado del lago. El caníbal lanzó un chillido, con sus alas negras como la sombra desplegándose, y se abalanzó sobre su amo en un frenesí. El kraken rugió más fuerte que cualquier dragón. Su grito agitó las aguas, las olas rompieron violentamente contra la orilla. Los tentáculos subían y bajaban como arietes. El lago hervía y espumaba, y desde lejos de la batalla, Drogon gruñó. Daenerys podía sentir la furia de Drogon, su necesidad de unirse a la batalla. Pero le puso una mano tranquilizadora en el cuello. No, observó cómo Aeron se mantenía suspendido en el aire, flotando con una rodilla doblada y una mano extendida, envuelto en una niebla negra. Giró en el aire, un fuego negro brotando de sus hombros como una capa, sus ojos ardían de un violeta intenso, inquebrantables. Inmóviles. El kraken atacó a Caníbal, pero el antiguo dragón de las sombras respondió con fuego que convirtió el lago en vapor, solo para que la bestia se regenerara de nuevo a partir del mismo agua en la que se había agitado. La batalla arreció. Sabía que no era solo un hombre, susurró Daenerys, con la voz entrecortada y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Su cabello plateado ondeaba al viento. Pero esto no era una guerra. Era un mito que se estaba escribiendo ante sus propios ojos. Esto parece un cuento de hadas, una historia de fantasmas, susurró. Algo más antiguo, más oscuro. Miró a Drogon. Su dragón gruñó en voz baja, observando la batalla con una reverencia casi primitiva, como si él también comprendiera que el caníbal no era simplemente uno de los suyos, sino parte de algo más grande. Una sombra se convirtió en horror. Daenerys volvió a colocar una mano tranquilizadora sobre sus mocos. Tú naciste para quemar ciudades, Drogon, dijo ella en voz baja. Pero él nació para luchar contra dioses. Desde la perspectiva de Dany, Aeron atacó de nuevo sin tregua, esquivando tentáculos y muros de agua embravecida, intentando alcanzar a Euron una vez más. Cada vez, el kraken le arrojaba más. Cada vez, Aeron lo atravesaba con fuego negro y furia. El aire apestaba a sal y humo. Aeron se cernía en lo alto sobre las turbulentas aguas del ojo de Dios. El vapor se elevaba desde donde el fuego del dragón había besado el lago, para luego desvanecerse ante la constante renovación del agua, un ciclo interminable de curación. Y aún así, el kraken seguía vivo. Su grotesca masa se arremolinaba en las profundidades, sus tentáculos golpeando la superficie como truenos. En su centro se encontraba Euron Greyjoy, una silueta retorcida de hombre, sentado sobre la corona de la bestia como un profeta enloquecido sobre un altar del caos. Aeron chasqueó la lengua. Esto empieza a ser molesto. Lo dijo con un suspiro, no de miedo, sino de creciente irritación. Sus ojos violetas escudriñaron el lago, midiendo cada movimiento, cada regeneración.
El caníbal rugía bajo él, una bestia forjada en la oscuridad y el hambre, pero ni siquiera su fuego infernal había bastado para acabar con él. Puedo notar que aún es más débil que yo, murmuró Aeron, entrecerrando los ojos. Pero esta defensa, este maldito agua testaruda, ¿cómo se supone que voy a matar a algo que se niega a morir? Caníbal dejó escapar un gruñido atronador, sus alas se flexionaron en el aire y una llama negra brotó de su garganta como el aliento de un horno. Abajo, Euron alzó los brazos de forma teatral, riendo como un loco poseído por un dios. Lo que está muerto nunca muere. Gritó Euron. ¿Esta es la mayor amenaza? Exclamó Euron burlonamente. ¿Un chico con un lagarto gigante y una espada de humo? Patético. Aeron apenas se inmutó. Su mirada se aguzó. Vaporizar el lago es imposible, se dijo a sí mismo con tono analítico, manteniendo la calma bajo presión. Incluso con la potencia de fuego inagotable de Caníbal tardaríamos demasiado. Hizo una pausa y luego esbozó una leve sonrisa. La solución, como siempre, no era la fuerza bruta. Solo necesito acercarme lo suficiente. Sus ojos brillaron. Asigna una sombra a Euron. Intercámbialo y mátalo más rápido de lo que el Kraken puede protegerlo. Aeron se inclinó hacia abajo, presionando su cuerpo contra el cuello escamoso como la obsidiana del caníbal. Nos zambullimos por última vez. El caníbal rugió, un sonido horrible como el crujido de las montañas, y plegó sus alas para ganar velocidad. El aire se retorció a su alrededor mientras descendían como una lanza de llamas negras y furia que se precipitaba hacia un monstruo. Debajo de ellos, Euron extendió los brazos y aulló de risa, mientras el Kraken alzaba una docena de tentáculos para recibirlos. El cielo se partió. Un grito rasgó las nubes, el rugido del caníbal en picada, más fuerte que un trueno, más oscuro que la noche. Con las alas plegadas como un buitre en descenso, el monstruoso dragón negro se convirtió en un cometa viviente de odio, hambre y fuego, precipitándose directamente hacia la masa retorcida de tentáculos que se extendía debajo. Aeron se yergue imponente sobre el lomo de la bestia, con el pelaje ondeando violentamente a su alrededor y los ojos brillando con un terrible color violeta mientras el viento azotaba. Un fuego negro lamía las costuras de su gran espada, Dracarisor, ahora envainada a su espalda como si incluso ella supiera que este momento solo requería un movimiento rápido y preciso. Y luego, auge. Impacto. El caníbal se precipitó como un cometa de llamas nocturnas, estrellándose contra el Kraken con un estruendo ensordecedor que provocó ondas expansivas en el lago, ondulando las aguas a kilómetros de distancia. La fuerza del impacto destrozó la superficie espejada del ojo de los dioses, que estalló en vapor y una niebla sibilante. El caníbal lanzó un rugido primigenio y atronador, y hundió sus garras en el cuerpo acuoso del Kraken. Pero no había carne que desgarrar, ni huesos que romper. Sus garras atravesaron un agua turbulenta y compacta, densa como el acero y, sin embargo, líquida como una marejada ciclónica. Sus mandíbulas se cerraron de golpe alrededor de la cabeza del Kraken, una boca semiformada que brillaba con energía abisal. Sin sangre. Solo agua. Presurizada y antigua. Cuando el caníbal desgarró, no solo extrajo sangre, sino que desgarró corrientes de agua. Secciones enteras del Kraken se convirtieron en vapor, y el agua perdió cohesión bajo el poder puro de la sombra y el fuego. Pero incluso mientras el dragón rugía triunfante, el agua se reformaba, deslizándose de vuelta con una velocidad antinatural. Tentáculos. Docenas. Se abalanzaron sobre él, envolviéndole las piernas, las alas y el cuello como un castigo divino. Cuanto más ardía, más agua extraía el Kraken de las profundidades insondables que rodeaban el ojo de Dios. Un tentáculo se enroscó alrededor de su garganta, apretándose y engrosándose con la pura presión hidráulica. Otro se aferró a su ala, intentando arrastrarlo hacia abajo. Aún así, el caníbal resistió la furia encarnada. Su pecho se hinchó. Y desató el infierno una vez más. Un fuego negro estalló, un infierno infernal que no solo abrazó la superficie, sino que vaporizó trozos del Kraken al contacto. El agua silbaba y chillaba, evaporándose al instante y formando vapor que cubrió el campo de batalla como una cortina de humo del mismísimo infierno. Pero el Kraken era elemental. Se reformaba. Siempre. Por cada miembro que el caníbal quemaba, 3 más regresaban, ahora relucientes con la resistencia divina otorgada por el mismísimo dios ahogado. Desde el lomo del dragón, Aeron saltó. Una mancha borrosa. Una sombra. Una franja negra. Cayó con fuerza sobre el enorme cuerpo del Kraken, justo al lado de Euron Greyjoy, aterrizando con tal violencia que abolló la armadura acuática que yacía bajo ellos. La sonrisa de Euron se dibujó fugazmente en su rostro. Demasiado tarde. Te tengo, Aeron murmuró,
Su mano se movió más rápido que la vista, una sombra silenciosa como la muerte que se deslizó en el cuerpo de Euron con un susurro sombrío. El apóstol del dios ahogado se estremeció, sus ojos se abrieron de par en par, sintiendo algo que se deslizaba bajo sus pies. Y entonces sucedió. El agua subió violentamente como una bestia. Una prisión de agua rodeó a Aeron, arremolinándose con una fuerza impía. Los tentáculos del kraken se enroscaron, sujetándolo como la ira del océano encarnada. El agua se solidificó a su alrededor, y en un cruel instante fue arrojado lejos. ¡Ga! Aeron se estrelló contra el aire, su cuerpo dio vueltas y sus huesos retumbaron por la fuerza del impacto. Una nube de agua, del tamaño de un cráter, lo siguió mientras caía en picado hacia el lago. Pero justo antes del impacto, Aeron sonrió. Ya es demasiado tarde para ti. Sus ojos violetas brillaron y susurró intercambio. La realidad parpadeó. En un instante, la figura de Aeron se desdibujó, desapareció y reapareció detrás de Euron. El intercambio se había completado. Los ojos del apóstol se abrieron de par en par por la sorpresa al sentir una mano ya dentro de su pecho. El puño de Aeron le había atravesado el torso de un solo golpe, brotando de su espalda en un chorro de sangre corrupta y vapor. ¿Qué cómo? Balbuceó Euron, con un gorgoteo de incredulidad en los labios mientras caía de rodillas. Extendió la mano para agarrar el brazo de Aeron, temblando, sin poder hacerlo. Sus ojos, antes llenos de locura, ahora reflejaban miedo. Aeron se inclinó. Cerca. El kraken se agitaba bajo ellos. El caníbal rugía justo a su lado. Sombras y llamas se retorcían en el viento alrededor de los dos hombres. Uno nacido de la muerte, el otro de un dios ahogado y olvidado. La voz de Aeron era suave. Absoluta. Simplemente túmbate y muere. Y entonces Euron escupió sangre, susurró con voz ronca: joder, tú. Aeron giró el brazo lentamente. El cuerpo de Euron se desplomó, doblándose sobre sí mismo mientras el kraken bajo él comenzaba a temblar. Se desplomó sobre su masa de agua palpitante, como una marioneta rota, con las extremidades colgando flácidas y los labios entreabiertos en una última sonrisa burlona que ahora no significaba nada. Y luego, se rompió la fuente. Como una represa que se rompe a cámara lenta, la masa titánica del kraken comenzó a desintegrarse. Su forma se desmoronó, sus bordes se deshicieron como hilos sueltos, sus tentáculos se convirtieron en olas. Su enorme figura, otrora aterradora e inmensa, comenzó a fundirse en el lago, sin brillar ya, sin vida. Era como si el agua misma suspirara y olvidara que alguna vez había sido un monstruo. La superficie del ojo de los dioses se calmó, ondulando suavemente al paso del viento. Aeron permanecía de pie sobre lo que quedaba, sus botas resbalaban a medida que el terreno acuoso se disolvía bajo él. TSH, gruñó, cambiando de postura. Arriba, los cielos se abrieron ligeramente a través de la niebla, el caníbal se abalanzó. El dragón negro extendió una poderosa ala, cuyo filo cortaba el viento como una cuchilla. Aeron corrió 2 pasos y luego saltó. Aterrizó suavemente sobre el ala, agarrándose a una columna vertebral estriada mientras el caníbal batía sus alas una vez y ascendía hacia el cielo, sacudiéndose la última niebla de sus escamas. Aeron se volvió, mirando el lugar donde el kraken se había alzado una vez como un dios. Mierda, murmuró entre dientes, con una frustración silenciosa pero real. Ni siquiera pude extraer la sombra del muy cabrón, el violeta de sus ojos se atenuó ligeramente al enderezarse. No importa, añadió. El problema era el kraken, no él. El caníbal se elevó hacia arriba, sus enormes alas batiendo con fuerza atronadora, dejando tras de sí humo negro y fuego. Aeron se agachó entre las afiladas espinas de obsidiana de la criatura, entrecerrando sus ojos violetas al divisar a Daenerys flotando sobre los árboles en Drogon, inmóvil como una estatua. Levantó una mano y señaló. Llévame con ella, ordenó. El caníbal gruñó en respuesta, luego se inclinó en el aire, girando bruscamente hacia Drogon. Daenerys no se había movido. Ni un centímetro. Aterrizó y se quedó sentada, con su cabello plateado ondeando alrededor de su rostro, mirando fijamente el lago donde, según su visión, un dios había muerto. Sus manos temblaban sobre Drogon, aunque no se percataba de ello. Su dragón rugió, pero incluso Drogon parecía apaciguado. Ya no era la bestia salvaje de fuego y furia, sino una criatura viviente que sentía que ya no era el depredador supremo. Ni siquiera se percató de la enorme sombra que se acercaba desde su izquierda. El caníbal aterrizó a su lado con un sonido atronador, y el suelo tembló al hundirse su peso en él. La tierra carbonizada se agrietó bajo sus garras.
Sus alas se plegaron como las puertas de la perdición que se cierran. Aeron saltó de su montura con una gracia natural, su capa negra ondeando tras él como humo, y se acercó lentamente a Daenerys. Sus primeras palabras la sacaron de su ensimismamiento. ¿Estás bien?, preguntó. Ella parpadeó. Estoy bien, repitió, casi riendo. Su voz se quebró, frágil por lo que había presenciado. Bajó la mirada hacia él, la pregunta resonando en su pecho como una campana. Soy yo quien debería preguntarte eso. Pasó un instante. Luego otro. No, susurró finalmente. Supongo que no. Desmontó, sus botas golpeando suavemente el suelo ennegrecido. Sus ojos no se apartaron de los de él, escrutándolos. No con miedo, sino con asombro. Acabo de ver algo, dijo lentamente, con la voz temblorosa, que normalmente haría enloquecer a la gente. Aeron ladeó la cabeza, con una leve sonrisa cansada asomando en la comisura de sus labios. Bueno, ya has visto mis poderes. Esto no debería sorprenderte. Daenerys negó con la cabeza. No, dijo. Esto es diferente. Su expresión se tornó curiosa. ¿Cómo es eso? Se acercó un poco más, como si necesitara saber para comprender lo que acababa de presenciar. Para empezar, dijo, entrecerrando ligeramente los ojos mientras las imágenes seguían desfilando por su mente. ¿Quién era? ¿O qué era eso? La sonrisa de Aeron se desvaneció entonces. El aire se volvió denso de nuevo mientras su mirada se dirigía hacia el centro del ojo de los dioses, donde el lago finalmente se había calmado. Sus miradas se encontraron, con sus ojos violetas brillantes y los de ella, igualmente violetas pero llenos de asombro. El mundo se detuvo un instante mientras se miraban fijamente a las almas forjadas en el fuego. Su mirada no era solo luz. Era profunda, como contemplar una antigua tormenta de estrellas. Eso, dijo Aeron, tomándole la mano con delicadeza, existe porque yo existo. Ella se puso tensa. ¿Qué quieres decir? Poseo un poder que va mucho más allá de lo que este mundo debería contener, dijo. Así que los dioses de este mundo, o quienes lo gobiernan, me han marcado. Como un enemigo. Una corrupción. Una amenaza para su equilibrio. A sus ojos no debería ser así. Antes de que pudiera responder, el caníbal dejó escapar un gruñido a sus espaldas. De su boca cayó una cabeza chorreante y medio carbonizada. Rodó hasta los pies de Aeron con un ruido sordo y húmedo. Aeron se arrodilló, lo recogió sin dudarlo y lo arrojó al suelo junto a Daenerys. Restos de carne se aferraban al hueso. El rostro era irreconocible, contorsionado, quemado y, sin embargo, humano. Ese, dijo con gravedad, era un apóstol. Los dioses no pueden luchar contra mí directamente. Por eso, otorgan fragmentos de su voluntad a los mortales, con la esperanza de que me maten en su lugar. Ese fue al que maté en Braavos. Daenerys retrocedió, incapaz de apartar la mirada. ¿Mataste eso en Braavos? Él asintió. Fue la última incorporación antes de mi pelea aquí. Faltan 4 más. Permaneció en silencio, el peso de la revelación se cernía sobre ella como la nieve sobre un campo quemado. ¿Estos apóstoles, te persiguen a ti? ¿No al reino? ¿No al trono? No, dijo Aeron, arrojando la cabeza de vuelta al caníbal como si fuera basura. El poder no les pertenece realmente. Y dudo que sean libres de hacer lo que les plazca. Sirven a una voluntad superior y yo soy el objetivo. Daenerys exhaló. Nunca pensé que vería cosas así aquí en Poniente, y yo que creía que el nacimiento de mis dragones era un milagro. Aeron soltó una risita seca. No temas. Mis peores batallas fueron en esos. Hizo un gesto con el dedo hacia el caníbal. Daenerys siguió su mirada. ¿Él era uno de ellos? Preguntó, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. En efecto, dijo Aeron, no con orgullo, sino con serena gravedad. Fue apóstol una vez. Antes de que yo lo matara. ¿Había un dragón vivo? Preguntó, casi sin aliento. Aparte del mío. Creí que era una de tus habilidades, algo que habías conjurado con magia de las sombras. Aeron no respondió de inmediato. Contempló las aguas del ojo de los dioses, ahora tranquilas e inmóviles, como si la furia del kraken jamás hubiera perturbado su superficie. No, dijo finalmente, volviéndose hacia ella. Era real. De carne y hueso, de fuego y furia. El último y más grande de los antiguos dragones antes de que yo lo encontrara. Su voz no denotaba triunfo, solo esa misma gravedad silenciosa, una pesadez propia de quien recorre un camino que nadie se atreve a transitar. Daenerys se acercó, con la voz ahora apagada. ¿Y qué le hiciste? Aeron la miró a los ojos. Violeta a Violeta. Verdad a verdad, yo acabé con él.
Sus labios se entreabrieron, pero no pronunció palabra. Una tormenta de preguntas se gestaba tras su mirada. Aeron continuó. No sientas lástima por él, ese dragón se comía a otros dragones para sobrevivir, por eso lo llamaban el caníbal. Ya conoces la danza, así que no tengo que mencionar la tradición de tu familia. En cuanto a cómo está aquí después de que lo maté, supongo que nunca te expliqué realmente de lo que soy capaz. Has visto a los soldados de las sombras, pero no cómo los convierto en míos. Frunció el ceño. Ya veo, así que estos apóstoles, no siempre se presentan como hombres. Correcto, dijo Aeron. Y no todos son de carne y hueso. Hay uno en el extremo norte, no es un hombre. Y él comanda a los muertos. La gente del norte es consciente de esta amenaza, por eso fue fácil convencerlos. Daenerys sintió que se le helaba la sangre al oír su tono. ¿Es él el más fuerte?, preguntó ella. Aeron miró hacia el norte, entrecerrando los ojos. Supongo que sí. El viento volvió a arreciar. Drogon dejó escapar un gruñido grave y gutural, sintiendo el peso de lo que se había dicho. Daenerys no habló de inmediato. En cambio, extendió la mano y la posó suavemente sobre el pecho de Aeron. Sintió el calor bajo su armadura. La furia de un hombre que había desafiado a los dioses y que aún no había terminado. Entonces será mejor que estemos preparados, dijo en voz baja. Aeron la miró y, por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no ardieron, sino que se suavizaron y se encontraron con los de ella. Algo más delicado se removió bajo la superficie, algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. ¿Nosotros?, repitió en voz baja, como si la palabra misma le resultara extraña. Daenerys se mantuvo firme, con los brazos cruzados sobre el pecho, su cabello plateado ondeando al viento. Lo miró con desafío y curiosidad. ¿Por qué pareces sorprendido?, preguntó, alzando una ceja, con un tono a la vez juguetón y resuelto. Aeron respiró lentamente, bajando la mirada por un instante, como si estuviera considerando su pregunta. Porque incluso los monstruos, murmuró, con la voz más baja ahora, incluso las bestias y un ser como yo saben temer amenazas como esta. Se retiran. Se preparan para el impacto y la guerra, o incluso se esconden y no vuelven a mostrarse. Pensé que tú podrías. Dio un paso al frente y colocó suavemente un dedo sobre sus labios, silenciándolo antes de que pudiera terminar. Pero no soy una cualquiera, susurró. Soy Daenerys Targaryen, nacida de la tormenta. Nacida del fuego, criada en la batalla. He afrontado la muerte, la traición, la pérdida, y aún me levanto. Soy el último dragón, y no temo a las sombras ni a los dioses. Sus palabras no buscaban impresionar, eran simplemente la verdad, grabada en su alma por el fuego y las adversidades que había superado. El viento se calmó a su alrededor, como si escuchara. Incluso Drogon permaneció inmóvil, como si también estuviera interesado. Aeron la miró fijamente, con los ojos muy abiertos por la reverencia. Luego, lentamente, una sonrisa burlona se dibujó en sus labios, una sonrisa que no pertenecía a un rey ni a un conquistador, sino a un hombre que por fin había encontrado algo sólido a lo que aferrarse en un mundo que constantemente intentaba arrojarle enemigos. Y esto, dijo con voz grave y resonante, es precisamente por esto que tenía que encontrarte en esos. Dio un paso al frente, lento pero seguro, y la tomó en sus brazos. No como quien reclama un trofeo, sino como un soldado que se refugia en el calor tras inviernos interminables. Ella se acercó a él sin resistencia, y su mano encontró el lugar sobre su corazón, sintiendo el calor que ardía bajo su oscura armadura. Su voz era un susurro contra su pecho. Esa cosa, la bestia acuática y el hombre que iba sobre su lomo, era alguien de por aquí, ¿verdad? Aeron asintió lentamente. Un simple Greyjoy, nada más. Ella lo miró a los ojos, con la voz temblorosa por primera vez. ¿Así que tuviste que luchar contra todos ellos, solo? Su agarre se intensificó a su alrededor. Ya no. Por un instante, ninguno se movió. El viento a su alrededor se calmó, como si el mundo entero esperara. Detrás de ellos, el caníbal se alzaba imponente como una montaña de alas negras y fuego, mientras Drogon permanecía erguido como un centinela, con la mirada fija en su madre, pero incluso él guardaba silencio. Observando y comprendiendo. Daenerys respiró con dificultad. Su cabello plateado, enredado por el viento y la batalla, se agitó suavemente sobre su rostro. Su mano descansaba sobre la coraza de Aeron, donde su corazón latía lento, fuerte, constante. Como un tambor de guerra. Realmente nunca estuviste destinado a pertenecer a este mundo, ¿verdad? Dijo en voz baja. Esbozó una leve sonrisa. Y sin embargo, aquí estoy. Y aquí estás tú. Ella no respondió.
Su mano se deslizó hacia arriba, más allá de la armadura negra chamuscada por la batalla, rozando la barba incipiente, la mugre de la batalla, en su mandíbula. Él no se inmutó. Sus ojos violetas la miraron fijamente, viéndolo todo. Miedo, asombro, fuego y algo más profundo que ella sentía. Y se puso de puntillas. Sus labios se encontraron. No fue un beso suave, ni algo fugaz o incierto. Fue calor, aliento y destino, forjados en sangre, sombras y fuego. El tipo de beso que sacudió el reino. Sus dedos se enredaron en el cuello de su capa, atrayéndolo hacia sí. Él la rodeó con sus brazos como si reclamara algo que le había sido negado durante mucho tiempo. No posesión, sino pertenencia. Cuando finalmente se separaron, sus frentes se tocaron, sus respiraciones se mezclaron. El silencio ya no era frío, sino denso y cargado de significado. Daenerys susurró. Acabaremos con esto más tarde, una vez que hayamos destruido a nuestros enemigos, juntos. Los ojos de Aeron volvieron a brillar con un tenue tono violeta. No, Daenerys. Dijo, rozándole la mejilla con una mano como hierro y fuego. Nuestros enemigos ya están destruidos. Simplemente aún no lo saben. Barra invertida. Tierras de los ríos, carrera de ríos. Finalmente, los dragones descendieron. Las grandes puertas de Aguas Dulces permanecían abiertas, pero la guarnición esperaba con los nervios de punta y miradas cautelosas. Sobre las almenas, el estandarte de la casa Tully ondeaba contra un cielo gris. Debajo, dos sombras crecían hasta tomar la forma de caníbal, antiguo y oscuro, con alas como velas desgarradas de medianoche, y Drogon. Las bestias aterrizaron con estruendos ensordecedores en el campo pedregoso frente a la fortaleza, sus garras negras abriendo surcos en el barro. Los hombres de armas se estremecieron, algunos incluso se tambalearon, cuando el caníbal mostró dientes del tamaño de grandes espadas. Aeron Green desmontó primero de la espalda de caníbal, su larga capa negra se posó sobre su cuerpo como una sombra enroscada. Su armadura brillaba con un resplandor oscuro. A su espalda colgaba la extraña espada a dos manos, que palpitaba levemente. Entonces llegó Daenerys, descendiendo de Drogon con la gracia de una reina guerrera. Su cabello plateado ondeaba al viento, y sus ojos violetas escudriñaban a los hombres allí reunidos. No llevaba corona, pero todos la veían como si fuera el último dragón, renacido en fuego y sed de venganza. Se hizo el silencio. El silencio no era miedo, sino reconocimiento. Habían oído la noticia de la caída de Arrenal y de los incendios en el Ojo de Dios. Lo habían oído y ahora lo creían. El señor de Aguas Dulces, Ser Edmure Tully, avanzó con dignidad lenta y cautelosa, flanqueado por caballeros y parientes. Su voz era serena. Lord Grim. Reina Daenerys. Aguas Dulces les da la bienvenida y no se arrodilla ante los muertos, solo ante los vivos que aún protegen el reino. Aeron esbozó una leve y fría sonrisa. Entonces eres más sabio que la mayoría. Veo que Robb Stark ya te ha informado de lo que ocurre más allá del muro. Sí, lo hizo, respondió Edmure Tully asintiendo. Entraron juntos en la fortaleza. Mientras la procesión avanzaba por el patio interior de Aguas Dulces, los sirvientes y soldados se apartaron como juncos ante una tormenta. Los susurros florecieron tras los cascos cerrados y las sombreras blindadas. Dos guardias cerca del arco se inclinaron hacia adelante. ¿De verdad es él?, murmuró alguien, con la mirada fija en la espalda de Aeron. ¿El que comanda a los muertos y quemó a los Lannister en Arrenal? Por los 7 infiernos. Susurró el otro. Dicen que sus fantasmas son invencibles y no muestran piedad en la batalla. Otro, cerca de las escaleras, añadió en voz baja. Y la hija del rey loco a su lado, creía que habíamos terminado con los Targaryen. Entonces se oyó una risita baja de un joven que estaba de pie cerca de un carro. ¿Viste cómo nos miraba esa bestia negra? Eso no es una montura. Es un presagio sangriento. Un guardia, intentando parecer más valiente de lo que se sentía, murmuró. Dicen que no duerme. No seas tonto, se burló su amigo. A mí me parece un hombre normal. Mira allí, está al otro lado del patio. Es imposible que pueda. Entonces Aeron se detuvo. No se giró. Simplemente aminoró la marcha, inclinando la cabeza ligeramente. Luego sonrió. Ni cruel, ni amable. Solo lo suficiente para decirte escuché. El primer guardia palideció, el color desapareció de su rostro. Mierda. Mierda, creo que me oyó. El segundo tragó saliva con dificultad. De ninguna manera. Está muy lejos. El tercero, el más joven de ellos, miraba con los ojos muy abiertos. ¿Estás seguro de que ese es un hombre normal después de haber llegado montado en una bestia negra gigantesca? ¿Puedes callarte ya? El gran salón de Aguas Dulces.
El fuego rugía en la chimenea, proyectando largas sombras sobre la piedra y el acero. El aroma a humo y a aire húmedo del río impregnaba el antiguo salón. Los estandartes de la casa Tully ondeaban orgullosos en lo alto, pero la atmósfera bajo ellos era tensa. En la mesa principal, Lord Edmure Tully permanecía sentado con impasible compostura, flanqueado por Sir Brynden Pez Negro Tully, con armadura y mirada fría, y Lady Catelyn Stark, envuelta en una capa gris y azul, con el rostro surcado por el dolor y el paso del tiempo. Ante ellos, sentado como un rey sin corona, se encontraba Aeron Grim, una presencia más palpable que visible, con Daenerys Targaryen a su derecha, silenciosa, vigilante, pero que irradiaba una calma serena. Las copas permanecieron intactas. El pan, sin romperse. Sir Brynden fue el primero en romper el silencio, con voz baja pero tensa. Has traído monstruos a nuestras puertas, Lord Grim. Y la gente está aterrorizada por ello. Aeron no sonrió. Simplemente miró al hombre que una vez había desafiado a los reyes. Esperaba que usted, por ejemplo, Sir Brynden Tully, se opusiera a doblegarse ante alguien sin nombre, sin casa, sin ningún derecho legítimo a nada. La mandíbula de Brynden se tensó. No soy tonto. He oído lo que hiciste. Vi lo que hicieron tus sombras no hace mucho, cuando Roose Bolton fue despedazado como si fuera carne. Los dedos de Aeron tamborilearon una vez sobre la mesa, luego se recostó y cruzó los brazos. Vaya, Robb no dejó ningún detalle sin mencionar. Al oír el nombre, Catelyn se sobresaltó. Su voz cortó el aire como un viento helado. No, no lo hizo, dijo ella, con la mirada dura como el pedernal. Pero sigo pensando que es un terrible error arrodillarme ante ti. Sin importar lo que crea mi hijo. Daenerys giró la cabeza, insegura, mirando alternativamente a los Tully y a Aeron. Parecía casi, fuera de lugar en la conversación, como una tormenta momentáneamente calmada. Finalmente, la mirada de Aeron se posó en Catelyn. Tú, dijo, señalándola con un solo dedo, no con rudeza, sino con intención. No me extraña que no te viera en Invernalia. Tu ausencia, ahora tiene sentido. Catelyn frunció el ceño, pero Aeron no la dejó hablar. Para que lo sepas, habrías muerto si no hubiera hecho lo que hice entonces. Bolton, Frey, los demás, todos. Todos. Su tono se endureció. Deberías estar agradecida, Lady Stark. Tus hijos están vivos y bien gracias a mis acciones. Me compadecí de la casa Stark. Luego, tras una pausa, su mirada se posó en Edmure y Brynden. No se puede decir lo mismo de otros. El salón quedó en silencio. El fuego crepitó. Los labios de Catelyn se entreabrieron, pero no salieron palabras. Ni siquiera un susurro. Aeron se puso de pie lentamente, imponente. Y en cualquier caso, añadió con voz suave como el humo, el Señor Supremo de Invernalia y el Señor de Aguas Dulces ya han tomado sus decisiones. Él la miró, con los ojos brillando levemente de nuevo. Su opinión, Lady Stark, no es bienvenida. Aeron se puso de pie lentamente, dominando la alta mesa. Si estamos de acuerdo, dijo con voz suave como el humo, entonces no veo razón para seguir asustándolos a ustedes ni a la gente común con mi presencia aquí. Me retiro. La sala se estremeció al oír el peso de sus palabras. Algunos parecieron aliviados. Otros no se atrevieron a demostrarlo. Edmure parpadeó, intentando recuperar la compostura. ¿Ya te vas? Preguntó sorprendido. La mirada de Aeron se posó en él, serena, indescifrable, pero pesada como el hierro. Sí. ¿Hay algún problema? Edmure levantó ligeramente las manos. No, no hay problema. Quiero decir, eso es genial, por supuesto. Solo que, dudó, titubeando. Hay algo en lo que podrías ayudar, añadió, casi atragantándose con la petición. Antes de que el silencio se prolongara demasiado, Sir Brynden Tully el Pez Negro habló, con una voz tan firme y serena como siempre. Al oeste de aquí, dijo, algunas de nuestras fortalezas siguen bajo control Lannister. Ha sido así desde que la guerra se detuvo. Los leones rojos aún sobrevuelan nuestras tierras de los ríos. Miró a Aeron a los ojos sin pestañear. Los queremos de vuelta. Los labios de Aeron se curvaron en una leve sonrisa, ni cálida ni burlona, simplemente comprensiva. Y a cambio de tu lealtad inquebrantable, ¿quieres mi ayuda? Así es, Lord Grim, dijo el Pez Negro sin dudarlo. Aeron miró hacia el fuego, luego volvió a mirar a Brynden. Su respuesta fue fría y tajante. Para mí no es un problema. Me encargaré de ello. Comenzó a caminar, el sonido de sus botas resonando sobre la piedra. Díganle a su gente, dijo por encima del hombro, que las garras del león serán arrancadas de sus tierras al anochecer, bueno, a menos que huyan antes. De repente, el sonido de los pasos apresurados de un anciano maestre resonó en el salón.
Con las túnicas crujiendo y la respiración entrecortada, el maestre hizo una profunda reverencia ante Lord Edmure, sosteniendo un pergamino sellado con un conocido emblema real. Un cuervo, mi señor. Llegó hace unos instantes, desde Desembarco del Rey. Al oír las palabras Desembarco del Rey, el ambiente en la sala cambió sutil pero palpable. Incluso Daenerys se detuvo. Edmure tomó el pergamino, frunciendo el ceño al reconocer el sello de la mano del rey impreso en la cera. Tras abrirlo, leyó apenas unas líneas antes de quedarse paralizado. Espera, esto no es para mí, dijo Edmure, alzando la vista lentamente, con la voz teñida de incertidumbre. Esto es para ti. Aeron se detuvo a mitad de camino, medio girado hacia las puertas. Giró completamente sobre sí mismo y volvió a la mesa. ¿Para mí? Preguntó en voz baja, aunque era más una afirmación que una pregunta. Edmure le entregó el pergamino sin decir palabra. Aeron lo tomó con los dedos enguantados y lo abrió. Mientras leía, volvió el silencio. El salón lo observaba como si fuera una espada desenvainada. Las llamas crepitaban en el hogar, pero nadie hablaba. Daenerys lo miró, con la mirada inquisitiva. Finalmente, Aeron dejó que el pergamino volviera a rodar entre sus palmas, con la misma expresión, pero sus ojos centellearon con ese suave brillo violeta. Viene de la mano del rey, dijo con voz ininteligible. ¿Y? Preguntó Daenerys. Aeron asintió una vez. Lo llaman una petición. Pero es una orden disfrazada de cortesía. Quieren que vaya a Desembarco del Rey para conversaciones de paz. Aeron permaneció en el salón mientras el silencio volvía a reinar a su alrededor, con el pergamino sellado del cuervo ahora guardado bajo su capa. Sus ojos violetas se volvieron hacia Lord Edmure Tully, quien parecía estar atrapado entre la preocupación y el asombro. Sé tan amable, dijo Aeron con voz suave pero autoritaria, de enviar un cuervo de vuelta a Desembarco del Rey. Edmure parpadeó, sorprendido. ¿Y, rechazar la llamada, naturalmente? Aeron negó con la cabeza una vez. No. Aceptarlo. Iré a la capital, una vez que haya cumplido lo que te acabo de prometer. Un murmullo recorrió a los nobles allí reunidos como una ráfaga de viento entre hojas secas. Desde su asiento, Ser Brynden Blackfish se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante bajo sus cejas grises. ¿Estás seguro de que esa es la opción racional? Preguntó con voz ronca. Una citación sospechosa, entregada por un cuervo, firmada nada menos que por Tywin Lannister. Aeron no respondió al principio. En cambio, dio un paso al frente. Y el ambiente cambió. Como nubes de tormenta que se acumulan tras sus ojos, una presión emanaba de él, ingrávida pero sofocante, una fuerza que hacía parpadear las antorchas y que los guardias se removieran nerviosos junto a las murallas. Daenerys lo sintió, pero no se inmutó. Los demás sí. Los labios de Brynden se apretaron con fuerza, y sus nudillos se blanquearon al rozar los brazos de la silla. Pero no dijo nada más. No pueden hacerme daño, dijo Aeron con sencillez, con voz suave, pero en ese momento sonó como una profecía. Siguió un largo silencio. Entonces Edmure se aclaró la garganta y asintió rápidamente. Bien. Lo que usted desee, su gracia. Al otro lado de la mesa, Lady Catelyn Stark le dirigió a su hermano una mirada fulminante y penetrante, pero Edmure se negó a mirarla a los ojos. La decisión estaba tomada. Y Aguas Dulces, al igual que Invernalia, ya había elegido su bando. Aeron se dio la vuelta sin decir una palabra más. Daenerys se levantó a su lado, el suave repiqueteo de sus botas resonando en el suelo de piedra mientras caminaban al unísono, con sus capas ondeando tras ellos como estandartes de tormenta. Las grandes puertas del salón se abrieron para recibirlos y, juntos, salieron a la luz del exterior. Patio de Riverrun, momentos después el cielo estaba cubierto de nubes, y sus dragones esperaban. Drogon calma, caníbal aún humeaba débilmente desde dentro de sus sombrías escamas de obsidiana. Mientras bajaban los escalones, Daenerys rompió el silencio. Sé de lo que eres capaz ahora, lo he visto, dijo con voz baja pero firme. No me preocupan las serpientes que se deslizan por la fortaleza roja. Ella lo miró, con su cabello rubio ondeando al viento. ¿Pero de verdad vas a ir? ¿Te adentrarías en su foso sabiendo perfectamente lo que han hecho? Aeron apretó la mandíbula, pero su mirada permaneció inquebrantable. Sí, dijo. Porque tal vez entren en razón. Tal vez se den cuenta de que la resistencia es inútil, que el fuego y la sombra que traemos no pueden detenerse. Daenerys apartó la mirada, con voz más fría. Esos bastardos apuñalaron a mi familia por la espalda mientras sonreían. Lo volverán a hacer. Aeron redujo la velocidad. Se volvió hacia ella. Lo siento, dijo con tono sincero. Pero tu padre se lo merecía. Un instante de silencio.
Daenerys se quedó inmóvil, con la rabia brillando en sus ojos, pero luego desvaneciéndose. Exhaló lentamente. Lo sé, admitió. Era un rey realmente loco. Simplemente, su voz se quebró. A veces me pregunto si estoy repitiendo los mismos errores. No lo dije con mala intención, dijo Aeron, extendiendo la mano hacia ella. Pero confía en mí. Y así lo hizo. Sus dedos se entrelazaron. Ella exhaló, reconfortada por su tacto. Ahora, frente a sus dragones, con los vientos tempestuosos rozando sus capas y las tierras de los ríos extendiéndose bajo ellos como un campo de batalla a la espera del juicio, Aeron volvió a hablar. Cuando terminemos nuestro trabajo aquí, vendrás conmigo a la capital. La miró a los ojos sin dar órdenes, solo con certeza. A la capital. Daenerys le devolvió la mirada con dureza, y luego su expresión se suavizó. De acuerdo, dijo. Pero si intentan algo. Aeron sonrió levemente. Eso, dijo, no será un problema. Montaron en sus dragones, con las alas alzadas como estandartes de guerra, y se lanzaron a los cielos. Todos los soldados, sirvientes y señores quedaron paralizados, como si el aire mismo se hubiera convertido en piedra. Los rumores se propagaron como la pólvora. Lady Catelyn permanecía de pie, observando desde la entrada del gran salón, con el rostro impasible. Pero ni siquiera ella, orgullosa, de lengua afilada y voluntad de hierro, podía negar el poder que acababa de desatarse. Loren Moore tragó saliva y luego exhaló con una risita nerviosa. Bueno, esto salió mucho más tranquilo de lo que pensaba. Ser Brynden Blackfish no dijo nada. Simplemente observó cómo los puntos que se desvanecían en el cielo, la luz del sol brillando a su alrededor. Los cielos sobre las tierras de los ríos eran azules y fríos, surcados por nubes blancas. El viento azotaba a su alrededor mientras Caníbal y Drogon volaban uno al lado del otro, dos siluetas monstruosas que ardían en el firmamento. La capa de Aeron se agitó tras él, sus ojos violetas entrecerrados mientras observaba el mundo extenderse a sus pies. Con cada aleteo del gran dragón bajo él, sentía el ritmo del poder, del destino. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y su voz se oyó a pesar del viento. Una parada antes de la capital. No debería tardar mucho. Daenerys, montada en Drogon justo detrás, se llevó la mano a la oreja. ¿Qué? No te oigo por culpa del viento. Aeron echó un vistazo por encima del hombro y esbozó una leve sonrisa. No importa, dijo. Pero entonces, se quedó paralizado. Sus pupilas se estrecharon hasta convertirse en rendijas. Se le erizó el vello de los brazos. Un instinto profundo, un peligro latente, cobró vida en su pecho. Y sin pensarlo dos veces, hizo que el caníbal se retorciera violentamente en el aire con un rugido estridente y se estrelló de hombro contra Drogon, enviando al dragón más joven a girar de lado por el cielo. ¡Ah! Gritó Daenerys, aferrándose a Drogon y a todo lo que podía sujetarse. El dragón chilló, batiendo las alas frenéticamente mientras luchaba por estabilizarse. Un rayo escorpión atravesó silbando el espacio que Drogon acababa de abandonar. La punta brilló con un acero cruel y rozó el aire con un susurro de muerte. Daenerys jadeó, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Le temblaban las manos mientras miraba a Aeron, con la voz quebrándose. Eso nos habría golpeado. La mirada de Aeron ya estaba fija hacia abajo. Refugio de descanso del viajero, una tranquila fortaleza controlada por los Lannister al oeste de Aguas Dulces. En sus almenas ondeaba el estandarte del león, rojo y dorado, rebosante de arrogancia. Pero en las paredes, un escorpión. Enorme. Crudo. Mortal. Ya se está colocando un segundo perno. ¿Han traído uno de esos aquí?, murmuró Aeron, más sorprendido que enfadado. Daenerys bajó la mirada con furia, sintiendo que la ira crecía en su pecho. ¿Por qué colocarían un arma así tan lejos de la capital? Porque sabían que íbamos a venir, dijo Aeron con gravedad. Qué raro, debían de haber sido advertidos. Traición, siseó Daenerys. La misma que mató a mi familia. Tal vez, aunque estoy seguro de que esto no es obra de la casa Tully, dijo Aeron, frío como el acero en invierno. En cuanto a estos tipos, no vivirán para ver el mañana. Otro clic resonó desde abajo. El segundo disparo se produjo, esta vez apuntando directamente hacia él. La cabeza del caníbal se sacudió. Con la boca abierta en pleno vuelo, la bestia atrapó el perno entre sus fauces, aplastándolo como un hueso seco. Chispas y fragmentos cayeron al suelo. Dioses, susurró Daenerys, atónita. Simplemente se lo comió. Aeron finalmente se volvió hacia ella, con la voz ahora seria. Quédate detrás de mí. ¿Qué? Dije, quédate detrás de mí. Mi dragón es inmortal. El tuyo no. Ella frunció el ceño, pero obedeció, haciendo retroceder a Drogon un paso.
Y entonces Aeron se zambulló. Caníbal recogió sus alas. El viento aullaba más fuerte que un grito mientras se precipitaban hacia la fortaleza como un meteorito caído del cielo. Las llamas brillaban en la garganta de la bestia, creciendo, hirviendo, buscando venganza. Haré que sus muros se derritan, gruñó Aeron, con la voz cargada de fuego y furia. En el centro del patio, de pie cerca del escorpión montado, se encontraba Ser Jaime Lannister con la capa echada sobre un hombro y la mano apoyada en la empuñadura de su espada. Su expresión era de aburrimiento. Tensa. Entrecerraba los ojos mirando hacia el horizonte lejano. Apriétalo más, dijo, asintiendo hacia la tripulación del escorpión. Si tenemos suerte, los dioses nos darán la cabeza de un dragón para cenar. Uno de los soldados rió nerviosamente. Otro ajustó el perno. Llegó un explorador y empezó a gritar. Ser. El dragón se acerca. Jaime arqueó una ceja. Dio un paso al frente y levantó la vista. Y allí, atravesando las nubes, una bestia con las alas extendidas, proyectando su sombra sobre la tierra misma. Maldijo entre dientes. Bueno, mierda. Al verlos aparecer, Jaime sintió una inconfundible punzada de pavor. Ese no es un dragón cualquiera, murmuró. Un instante después, lo vio claramente encima de la bestia. Aeron Grim. Su rostro se endureció. Se volvió hacia sus hombres. Cúbranse. Ahora. Pero Ser Jaime, el escorpión. Déjalo. Entra. Métete bajo la piedra o te convertirás en cenizas. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.